Bueno, ¿tienen todos su libro? ¿Sí? Bueno, no tiene ninguna duda de los temas pasados, de lo que viene siendo el matrimonio, el concepto de derecho civil, concepto de persona, atributos de la persona, tipos de tipos de persona, clases de persona, perdón, matrimonio. ¿Nadie tiene dudas al respecto? ¿No? Bueno, entonces ahorita vamos a abrir nuestro libro en la página número 80. Si pueden, por favor, manden su link al grupo, por favor. Bien. Ahora, entonces, vamos a ver nuestro libro en la página número 80. Vamos a empezar el tema de divorcio. Voy a compartirles en la pantalla lo que viene siendo el concepto de divorcio. ¿Todos ya alcanzan a ver? ¿Todos alcanzan a ver bien el apartado que les puse en compartiendo? Maestra. Sí, maestra. Ok, bueno, divorcio. El divorcio es la disolución del matrimonio, mientras que en un sentido amplio se refiere al proceso que tiene como intención dar término a una unión conyugal. En términos legales modernos, el divorcio fue asentado por primera vez en el Código Civil francés de 1804, siguiendo por cierto aquellos postulados que veían el matrimonio como una verdadera unión libre. Para contraerlo basta el acuerdo libre de los esposos, y al divorcio como una necesidad natural. En este sentido, el divorcio moderno nace como una degeneración de un matrimonio vincular cristiano, siguiendo la lógica de la secularización de teniendo por cierto raíces provenientes del derecho romano. Desde ahí es su historia donde inició lo que viene siendo el derecho. Ahora, ¿cuáles son las causas del divorcio? Dice, diversas investigaciones se ha abocado a tratar de determinar cuáles podrían ser las variables que presentan un mayor riesgo de divorcio, aunque no necesariamente se puede presumir que son aquellas las causales directas de Entre estos factores se puede mencionar matrimonio a corta edad, pobreza, desempleo, bajo nivel educacional, convivencia con otra o la misma pareja antes del matrimonio, tener un hijo o hija antes del matrimonio, ya sea propio de ambos o de alguno de los contrayentes, diferencias raciales, tener un historial de otros matrimonios anteriores, divorcio en la familia de origen, entre otros. Otras investigaciones indican que una de las potenciales causas en el incremento de las tasas de divorcio ha sido el cambio de roles dentro del matrimonio, principalmente asociado a la incursión de las mujeres en el mercado laboral. Gracias a crecientes oportunidades en educación y empleo, en conjunto con políticas más activas de inclusión, indicándose que en muchos casos la relación entre un mayor número de horas dedicadas al trabajo y la probabilidad de divorcio es más fuerte en aquellas familias de ingresos medios y en las que el marido desaprueba el trabajo de la esposa, o bien en las que el marido trabaja menos horas que la esposa, haciendo que la interacción de pareja disminuya, especialmente en el caso de los primeros años del matrimonio. Por otro lado, y respecto a la independencia lograda por la mujer al acceder al mundo del trabajo, varias investigaciones aluden a la existencia de una débil relación con la probabilidad de divorcio. Causas bastante más raras, pero a veces no menos frecuentes, son el ronquido insoportable de uno de los cónyuges, falta de higiene personal, adicciones a distracciones,
política, deporte o hobbies. Ahora, te vine hablando de lo que viene siendo las causas jurídicas, las que realmente el derecho toma como tal, ¿no? Porque pues causas, cuando uno se quiere divorciar o cuando una persona se quiere divorciar, pues puedes encontrar miles, ¿no? Miles de defectos en tu esposo o en tu esposa. Por ese motivo quieres a lo mejor ni siquiera verlo, ¿no? O ya no se soportan, o sea, son muchas causas, ¿no? Pero causas jurídicas, según el ordenamiento jurídico de cada país, las causas de divorcio pueden ser varias, entre las que pueden mencionar el mutuo disenso, la bigamia, la existencia de alguna enfermedad física o mental que ponga en riesgo la vida del otro cónyuge, la violación de los deberes inherentes al matrimonio, abandono malicioso, entre otras. Por ejemplo, dentro de las causas del rompimiento matrimonial que están en el Código Civil de Puerto Rico, se encuentra la primera es por la muerte de uno de los cónyuges. La segunda, si el matrimonio se declara nulo. Cuando se declara nulo es que, por ejemplo, a la mejor la persona que ya, que ¿cómo se podría decir? Alguno de los cónyuges a lo mejor ya eran casados anteriormente y no se divorciaron o se podría decir como no lo terminaron y quizás exista un acta matrimonial por el cual la acta matrimonial más reciente es la que va a quedar nula. Dice, ahora, y la última por el divorcio legalmente obtenido y también si existe agresión hacia la pareja. Se obtiene el divorcio si hay adulterio, si uno de los cónyuges es condenado por un delito grave y que esté a la mejor privado de su libertad, ese también es una causal de divorcio. Por embriaguez habitual o uso constante de morfina o de cualquier otro narcótico, trato cruel o injurias graves, abandono por un término mayor de un año, disfunción eréctil, permanente sin solución, presentada después del matrimonio, el conato del marido o de la mujer para corromper a sus hijos o prostituir a sus hijos, la propuesta del marido para prostituir a su mujer, la separación de ambos cónyuges para un periodo del tiempo sin interrupción de más de 2 años y la enfermedad mental incurable de los cónyuges sobrevenida después del matrimonio por un periodo de más de 7 años, cuando impida gravemente la convivencia. Bueno, esas son algunas causales de divorcio que existen a lo mejor en otro tipo de países. Bien, ahora vamos a ver los tipos de divorcio. Está el divorcio administrativo, que se da, dice que la sentencia solo puede ser dictada por la autoridad jurisdiccional, sin embargo, en algunos casos expresamente determinados por la ley, se otorga a otra autoridad la facultad para declarar disuelto un vínculo matrimonial. Para que la autoridad pueda declarar el divorcio solicitante, deben ser mayores de edad, no deben de tener hijos y de común acuerdo deben de haber liquidado la sociedad conyugal si se hubiesen casado bajo ese régimen. Procede cuando después de un año de haberse celebrado el matrimonio, ambos cónyuges deciden divorciarse. O sea que pueden divorciarse después de un año de casados. Antes no. Dice, se requiere para ejercer esta acción que los cónyuges sean mayores de edad, que hayan liquidado su sociedad conyugal en caso de que así sea, que la mujer no esté embarazada, que no tengan hijos en común y si los tuvieran que sean mayores de edad, que ni los hijos o uno de los cónyuges requiera alimentos. En este caso, el juez del registro civil, que será la autoridad competente previa identificación de los cónyuges, levantará un acta en la que hará constar la solicitud de divorcio y lo citará a los 15 días para que ratifique su solicitud. Al ratificarla, el juez del registro civil los declarará divorciados y hará anotación correspondiente al margen del acta del matrimonio anterior. Ahora, también, aquí en nuestro libro nos habla del divorcio también administrativo, también del incausado, del voluntario y del notarial. Ahora, aquí también en el artículo que les estoy compartiendo te dice que el divorcio por sentencia judicial te dice que los puntos
que comúnmente contemplan una sentencia de divorcio judicial son la disolución del vínculo matrimonial y en consecuencia la aptitud de los divorciados para contraer nuevas nupcias. Las medidas adicionales que decreta el juez de familia como son si existe o no y en qué porcentaje una pensión de alimentos que deberá de pagar el padre o la madre o viceversa en favor de sus hijos. Nuestra sociedad ha ido cambiando y en muchas localidades los roles de la vida también han evolucionado y las mujeres son un pilar en la manutención económica del hogar, al grado que en algunos casos se ha convertido en la proveedora de las finanzas de la familia, dejando a los hombres el rol de supervisión de hogar y educación de hijos, motivo por el cual de forma más repetitiva a los hombres que tienen el cuidado personal de sus hijos, la autoridad judicial les otorga el derecho de que la mujer les pague una pensión alimenticia y de igual forma, más reiteradamente, nos encontramos en casos en que los cuales los hijos concebidos se quedan bajo la guardia y custodia del padre. La repartición de bienes que se adquieren durante el matrimonio, en la mayoría de las legislaciones, los bienes obtenidos o adquiridos durante el matrimonio pertenecen por igual a ambos cónyuges, excepto en las legislaciones que se contempla el matrimonio bajo el régimen de separación de bienes o el régimen de participación en los gananciales. No así los bienes provenientes de herencia, los bienes que provienen de una herencia o de donaciones no entran en la sociedad conyugal. Eso sería una excepción, ¿sale? Sin embargo, en algunas legislaciones se permiten las capitulaciones matrimoniales o acuerdo prenupcial, en donde los cónyuges van a determinar todo tipo de cuestiones inherentes a los bienes anteriores al matrimonio y los cuales ellos van a poner cuáles son los que entran en la sociedad conyugal. ¿Alguien tiene alguna duda al respecto sobre este tipo de divorcio? Bueno, más bien es el que se da. El divorcio es una sentencia judicial que se va a dar de acuerdo al divorcio que lleves a cabo, porque puede ser voluntario, puede ser administrativo, puede ser necesario, etcétera. Ahora, te habla también que el divorcio dice que respecto a la pensión alimenticia, esta puede ser efectiva hasta tanto los hijos cumplan la mayoría de edad, que según la legislación de cada país puede ser a los 18, que pueden ser mayores de edad a los 18 o a los 21. Momento en el cual los cónyuges dejan de tener las obligaciones legales de mantenerlos económicamente. Esta obligación en muchos casos no se extingue si el hijo tiene algún padecimiento físico o mental que le impidiera mantenerse por su propio medio o necesita la manutención para proseguir con sus estudios. O sea que si siguen estudiando los hijos, así sean mayores de edad, ellos todavía van a tener la manutención de sus padres hasta que terminen o culminen sus estudios. Ahora, vamos a hablar de lo que viene siendo el derecho voluntario. Este tipo de procedimiento de divorcio es por mutuo consentimiento, es decir, con la voluntad de ambos cónyuges para disolver el vínculo matrimonial. Se distingue del necesario, que el necesario se va a llevar a cabo solamente con que uno de los cónyuges sea el que quiera divorciarse, es suficiente. A eso se refiere el divorcio necesario y se va a promover de manera unilateral sin el consentimiento del otro cónyuge. Su objeto es demostrar la causa de divorcio necesario propuesta como materia de la acreditación ante los tribunales. O sea que aquí dan a entender que el divorcio necesario se va a llevar a cabo con el simple hecho de que uno de los cónyuges solicite el divorcio, aunque el otro no esté de acuerdo, no se quiera divorciar, pero solamente basta uno de ellos para poder llevar a cabo este divorcio. Ahora, ¿tienen alguna duda o algún comentario al respecto, chicos? ¿No? ¿Todo está bien entendible? Bien.
Vamos a leer entonces los tipos de divorcio que vienen aquí en el libro. Dice, de acuerdo con el artículo 4. ¿Mande? ¿Me habló alguien? No. Ok, dice, de acuerdo con el artículo 4.89 del Código Civil del Estado de México vigente, se reconoce como tipos de divorcio los siguientes. El incausado. Este es el que se da cuando cualquiera de los cónyuges lo solicita sin tener la necesidad de señalar causa alguna que lo motiva. Simplemente él lo necesita y así se lleva a cabo. ¿Por qué? Porque a lo mejor es vergonzoso exponer las causas por las cuales se está solicitando ese divorcio. Voluntario. Los cónyuges acuden ante el juez competente y solicitan de común acuerdo la disolución del vínculo matrimonial presentado convenio notarial. Los cónyuges, ahora, aquí te dice que el voluntario, los cónyuges acuden ante un juez competente y solicitan de común acuerdo la disolución del vínculo matrimonial, presentando un convenio en el cual ellos ya arreglaron su situación y ellos no únicamente están pidiendo que les den una sentencia judicial. ¿Para qué? Para que ellos puedan tener su divorcio como ellos lo están solicitando. ¿Por qué? Porque aquí está diciendo que es voluntario, que ambos están de acuerdo, que ambos se pusieron de acuerdo en todo lo que se necesita con referente a lo que viene siendo sus bienes o lo que hayan llevado a cabo. Entonces es por eso que se lleva a cabo esa disolución matrimonial, porque ellos ya llevan a cabo su convenio. Ahora, dice el notarial, dice los cónyuges acuerdan la disolución del vínculo matrimonial ante la notaría pública por medio del convenio, del convenio asentado en escritura pública, no habiendo descendientes, menores o mayores de edad sujetos a tutela y habiendo liquidado la sociedad conyugal en caso de haberla. El administrativo, el divorcio administrativo, este es el que ya hablamos, que los cónyuges convienen divorciarse y acuden ante el oficial del registro civil del lugar donde fue celebrado su matrimonio, siempre que no exista descendientes menores o mayores de edad sujetos a tutela y hubieran liquidado la sociedad conyugal si es que la hubiera. ¿Alguien tiene alguna duda al respecto, chicos? Chicos, ¿sí me están oyendo? Aquí, en lo que estábamos todavía viendo de lo que viene siendo los tipos de divorcio, de acuerdo al artículo que les compartí, nos hablan también del divorcio por mutuo consentimiento, que es el voluntario. Dice que es la disolución del vínculo matrimonial que se obtiene gracias a una sentencia judicial que pone fin al procedimiento, el cual se inició por una solicitud en la que ambos cónyuges estuvieron de acuerdo en realizar y han cumplido con todos los requisitos legales que la ley marca para lograr se dicte sentencia. Procedimiento genérico, estando de acuerdo ambos cónyuges comparecen o se presentan por escrito de forma personal y verbal, dependiendo de cada legislación, ante la autoridad judicial competente, normalmente que es un juez de lo familiar, y solicitan se decrete en sentencia definitiva el divorcio, por lo que una vez que los cónyuges realizan todos los pasos legales, obtienen la sentencia de su divorcio. Ahora, dice que divorcio sin el consentimiento de algunas de las partes. Estábamos hablando de el divorcio necesario. Este es el que se lleva a cabo así, sin el consentimiento de alguna de las partes. Dice, siempre y cuando tenga sustento en alguna de las causales que el ordenamiento jurídico del respectivo país o estado mencione. En general, es la disolución del vínculo matrimonial que se obtiene gracias a una sentencia judicial que pone fin a un procedimiento el cual inició por la petición o demanda de uno de los cónyuges, en la cual dicho cónyuge solicitante, sin el consentimiento del otro, pide al juez la terminación del vínculo matrimonial y la petición o demanda
tiene apoyo en hechos que la ley considera como suficientes para que se otorgue un divorcio. Ok, dice, en algunos países o localidades de diversos países, este es conocido como divorcio necesario. Para solicitar al juez que se decrete el divorcio necesario, es requisito que el cónyuge solicite, pruebe que su esposo o esposa ha realizado o incurrido en un hecho que la ley marca como suficiente para que opere el divorcio. Dice, las causales de divorcio de cada país varían en función de su propio ordenamiento jurídico, pudiéndose encontrar, o sea que aquí te va a mencionar algunas de las causas por las cuales se puede solicitar un divorcio necesario por solamente el consentimiento de una de las partes. Dice, por violencia intrafamiliar, que vienen siendo lesiones, injuria, violencia psicológica o física, adicciones que afecten al núcleo familiar o alguno de sus integrantes. Un ejemplo de ello es la adicción a las drogas, la adicción al alcohol, la adicción a juegos, etc. Ser sentenciado a pena corporal por delito grave que no alcance el beneficio de la libertad bajo caución o fianza. O sea que si tu pareja está en el reclusorio, tú puedes tramitar tu divorcio, pero va a ser necesario. Ahora, por adulterio, en caso de que tu esposo o tu esposa esté con otra persona viviendo contigo, o por bigamia, como dicen vulgarmente, que tenga casa grande y casa chica. Dice, incitar u obligar a cualquier integrante a cometer un delito, conductas que ponen en peligro la integridad física o psicológica de cualquiera de los integrantes de la familia, el abandono injustificado del hogar, infecciones de transmisión sexual incurables, este también puede ser una causal, y también puede ser una causal de divorcio, y también puedes hacer una denuncia penal y llevarla al área penal y hacerlo que lo priven de su libertad. ¿Por qué? Porque atentó ante tu integridad física. Ahora, o atento ante tu vida, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor esta infección de transmisión sexual puede ser, más bien es incurable, y a lo mejor esté atentando contra tu propia vida. Ahora dice, la falta de cumplimiento intencional de las obligaciones alimentarias, o sea, cuando no te pasan un gasto, también esa es una de las causales. El delito cometido, y también lo puedes manejar también penalmente por abandono de persona. Ahora también el delito cometido en contra de uno de los cónyuges o de los hijos. Cese de la convivencia en Chile. Para solicitar este tipo de divorcio, la ley exige que los cónyuges hayan cesado su convivencia común al menos hace 3 años. O sea que en Chile te piden que al menos tengas 3 años de separados de tu esposo o de tu esposa para que se pueda llevar a cabo ese tipo de divorcio. Ahora, el divorcio encausado, que es el que estábamos viendo aquí en nuestro libro, que te dice que en algunas partes del mundo, como Argentina, España y la Ciudad de México, existe otra modalidad de divorcio que es unilateral o sin causas aparente, o sea, sin causa aparente, simplemente porque ya no soportas vivir con esa persona, y por lo tanto puede ser un divorcio express. Ese es el divorcio incausado, que es un divorcio express, que es rápido, que se da de forma rápida, que no requiere del consentimiento de ambos cónyuges ni la expresión de una causa concreta que lo justifique, o se tenga que probar en juicio para que el juez de lo familiar decrete la disolución del matrimonio en el corto plazo. Esto ha motivado que a menudo se le denomine divorcio express. Ahora, pero aquí, si se dan cuenta, también el divorcio express se lleva a cabo únicamente cuando las personas o los cónyuges no tienen hijos. ¿Para qué? Para que se pueda llevar ese divorcio express sin ningún problema, porque ya cuando tú tienes hijos, no nada más vas a ver tu divorcio, sino tienes que ver la pensión alimenticia y la guardia y custodia de los menores o del menor. Ahora, el divorcio y la nulidad matrimonial son dos palabras muy diferentes. El divorcio
se diferencia de la nulidad matrimonial en que el primero es la disolución del vínculo matrimonial y la segunda, la nulidad se da cuando a lo mejor alguno de los requisitos no se cumplieron y por lo tanto queda nulo ese matrimonio o porque a lo mejor alguno de los contrayentes ya estaba casado anteriormente y por lo tanto solamente se hace válida la acta primera, la primera. Por lo tanto, la segunda acta matrimonial queda nula. Entonces, aquí te dice, la nulidad matrimonial civil viene regulada cualquiera que sea la forma de su celebración en la normativa propia de los diversos países. En el caso de la nulidad eclesiástica, son muchas otras las causas que pueden hacer nulo un matrimonio ante la Iglesia Católica, como puede ser la inmadurez, las adicciones, la infidelidad o el adulterio, la bigamia, otros trastornos o excluir alguna propiedad esencial del matrimonio. Ahora, ¿alguien tiene alguna duda, algún comentario al respecto de lo que viene siendo matrimonio? Nulidad o nulidad de matrimonio o algo que les haya quedado alguna duda, chicos. No, maestra. Seguros. Bueno, entonces vamos a terminar lo que viene siendo nuestra página número 80, que dice, hoy en día los trámites judiciales para llevar a cabo el divorcio se ha simplificado notariamente y por lo tanto ha sido un poquito más fácil, pero siempre en el divorcio lo más delicado y lo más complejo, lo más complicado es la pensión alimenticia y la guardia y custodia, cuando ya tienes pequeños. Eso es lo más difícil y lo más traumante de un divorcio. Ahora dice, actividad número 2. Elabora un cuadro sinóptico. Ustedes van a elaborar este cuadro sinóptico. Lo pueden hacer en una hoja de libreta, en una hoja en blanco. ¿Para qué? Para que lo puedan hacer bien y lo pueden pegar aquí en su hoja. Y ya si ustedes no se les va a transpapelar y no van a saber dónde está su actividad número 2. Aquí la pegan en caso de que no les quepa aquí o como ustedes quieran, ¿sí? Dice, elabora un cuadro sinóptico que contenga los siguientes conceptos y sus elementos que lo conforman, de acuerdo a los temas que hemos estado viendo. Concepto de derecho civil, concepto de persona, sus clases de personas, que es la persona física y la persona moral, los atributos de la personalidad, que viene siendo de la persona física, son el nombre, el domicilio, la nacionalidad, etcétera, que distinguen a una persona de otra, y cuáles son los requisitos también de una persona moral, que viene siendo también el nombre, el domicilio. Aquí en la persona moral, acuérdense que se maneja el nombre o razón social, el domicilio, etcétera. Y quiere también, aquí te dice que también pongas concepto de matrimonio, cuáles son los requisitos para contraer matrimonio, y también lo que viene siendo el divorcio, su concepto y los tipos de divorcio que existen. ¿Tienen alguna duda al respecto, chicos? Sobre su actividad número 2. No, maestra. Ok. Bueno, entonces, chicos, por el día de hoy terminaríamos nuestra clase. Por favor, terminan su actividad. Nos vemos al ratito en problemática social. Que tengan una bonita mañana, chicos. Cuídense mucho y gracias por asistir a su clase. Gracias, maestra, igualmente. Hasta luego.